El día de hoy, 22 de enero, en la conferencia matutina del presidente, destacó el tema de la estrategia y de la táctica que ha elaborado el gobierno para la aplicación de las vacunas y salvarnos ya de esta pandemia internacional. Uno de los temas centrales es que la propia Organización Mundial de la Salud destacó que en tan solo un día, el día que mayor cantidad de vacunas se aplicaron en México fue de 150,000 vacunas, que es una cifra muy importante a nivel internacional. Pero ¿cómo es posible que el gobierno mexicano pueda en un solo día aplicar la vacuna a 150,000 mexicanos? Bueno, pues el presidente hoy explicó que hasta el momento se han integrado 1,000 brigadas de las 10,000 proyectadas, 1,000 brigadas de vacunación que están compuestas, ustedes ya lo saben, por dos miembros de los servidores de la nación, dos integrantes de promotores de otros programas del gobierno federal, además 4 miembros de las Fuerzas Armadas, 2 médicos o personal médico y 2 voluntarios. Total 12 personas integran cada una de estas brigadas de vacunación. Entonces, pues cuando hay una organización diseñada, es profeso, para llevar a cabo esta vacunación de manera intensiva y masiva, y hay una buena organización y comunicación con el pueblo, que precisamente para eso también están las conferencias matutinas, pues entonces se logran estos resultados que a algunos otros lugares les impresionan, pero aquí es pueblo organizado y pueblo uniformado. Y ahora pues también los héroes y heroínas nacionales que son el sector de la salud en México. Entonces se conjugan, pero conjuntar las voluntades y además estructurar y organizar las brigadas en la cantidad que ya acabamos de mencionar, pues es que requiere una voluntad muy sólida, muy persistente, nada más y nada menos que del presidente de la República, que diario, y podríamos decir prácticamente a toda hora, está poniendo su atención en la salud del pueblo de México. Esto es relevante porque, por otro lado, los que siempre están atacando al gobierno de la 4T, que perdieron sus privilegios en el periodo neoliberal, pues llegan a deformaciones y exageraciones que ya conocemos todos a través de la fake news, en el sentido de que dicen que el gobierno está monopolizando, que el gobierno está acaparando todas las vacunas y que el gobierno está incluso impidiendo o que el gobierno impide que otros sectores puedan adquirir las vacunas y puedan aplicarlas también. Es decir, el gobierno ha monopolizado todo el tema de las vacunas, lo cual es absolutamente falso. Y hoy el presidente explicó con toda claridad que no hay impedimento para que particulares puedan adquirir también las vacunas. Por ejemplo, que si una empresa adquiere las vacunas para proteger a sus trabajadores, pues simplemente para evitar que pudiera haber lo que podríamos nosotros llamar algunas vacunas chafas o vacunas patito, pues entonces las empresas o los particulares pues tienen que mostrar también el contrato por medio del cual se adquieren, cómo se adquieren, seguramente la ficha técnica, las características de las vacunas, etc. Pero el presidente volvió a reiterar en contra de estas fake news irracionales que atacan al presidente un día sí y otro día también. Volvió a reiterar que hay libertad para adquirir las vacunas, para aplicar las vacunas, pero siempre y cuando también se ciñan pues a las normas básicas, para que no vaya a suceder lo que sucedió en algún gobierno priista del estado de Veracruz, que a los niños que estaban enfermos de cáncer, en lugar de suministrarles el medicamento correspondiente, les suministraban agua destilada o agua purificada. No. Entonces, aclaramos, no hay impedimento para que se pueda llevar a cabo la adquisición de estas vacunas, siempre y cuando se muestre su efectividad, su calidad y todas las normas sanitarias que debe cumplir y las especificaciones técnicas. Por otro lado, también a pregunta de alguna de las reporteras,
se tocó nuevamente el tema que para nosotros es altamente importante, el tema de la soberanía y las decisiones soberanas e independientes que el presidente ha tomado en relación, por ejemplo, al tema del general Cienfuegos. El presidente dijo, incluso simpatizantes de la 4T llegaron a dudar del procedimiento que se aplicó. ¿Por qué? Por el cúmulo de fake news que se dan y también porque siempre hay una inercia en el cambio de la mentalidad, incluso de personas que son simpatizantes de la 4T, piensan que en temas tan sensibles como este de la seguridad nacional o la intervención del ejército, se quedan con una inercia pensando que la cosa sigue como antes, aunque realmente aquí ya cambiaron radicalmente los procedimientos, los mecanismos, también la forma de información y sobre todo que ahora nos basamos pues en la honestidad, en la transparencia y en la claridad. Pero a pesar de todo eso, siempre las fake news llevan a cabo un efecto nocivo y tienen su influencia porque pues de tiempo atrás sabemos que una mentira repetida 1000 veces pues se puede convertir en verdad. Pero el antídoto contra esas mentiras, o uno de los antídotos principales, pues son las conferencias matutinas. Entonces el presidente dijo, para evitarnos todas esas cosas, pues mejor decidimos dar a conocer el expediente de manera íntegra. Incluso él hizo alusión al tema. Dice él que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores para que se publicara el expediente completo. Hubo la interrogante de que si se podían testar los nombres, es decir, que se subrayara con tinta negra para que no salieran nombres. Y el presidente pues dio la indicación de que se publicara íntegro. Hubo otra publicación que también por cuestiones de carácter legal lleva a cabo la Fiscalía General de la República, que cuando está en un proceso en camino, pues ahí sí se salen los nombres testados, pero son dos documentos distintos. Uno transparente, claro, íntegro, total, y otro testado por cuestiones de procedimiento legal. O lógicamente, otra vez, los medios de comunicación y los chayoteros recalcan y dan a conocer como si fuera el único texto el que sale testado, y otra vez empieza la manipulación de las noticias para que se genere desconfianza hacia el gobierno que encabeza el presidente de la República. Pero ya cada vez esos efectos de los grupos chayoteros y de los medios de comunicación que fueron utilizados en todo el periodo neoliberal en contra de los intereses de nuestro pueblo, pues como nuestro pueblo cada vez es más consciente y es uno de los pueblos más conscientes del mundo occidental, pues entonces van cayendo esas mentiras por su propio peso. Pero de primera entrada, repito, por la inercia que se trae del periodo neoliberal, que aunque se apoya a la 4T, pero a veces la mentalidad cambia más lentamente, pues se generan desconfianzas y se generan dudas a lo que dice el presidente de la República, de parte de algunos miembros del propio Morena o simpatizantes de la 4T. Bueno, pues entonces aquí recalcamos otra vez, se requiere tener una confianza firme, consistente en la palabra del presidente de la República. Porque si nosotros nos basamos en los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que reiterativamente hace alusión a ellos el presidente de la República, pues también es cuestión de confianza y de ver en la práctica que las medidas, ya sea de carácter económico, de carácter energético, de carácter sanitario, de carácter alimentario, de apoyo al campo, etcétera, etcétera, que ha tomado el presidente de la República, pues ha beneficiado a millones de mexicanos y eso le genera a él una gran autoridad moral, pero esa autoridad moral tan grande que tiene, que es reconocida a nivel internacional, la quieren socavar los del llamado Círculo Rojo y los grupos empresariales sobre todo que apoyan a estos chayoteros. Siguen siendo chayoteros porque antes recibían recursos económicos del gobierno de la República a través de distintos mecanismos. Hoy ya no lo reciben, pero reciben recursos económicos de grupos empresariales
cuyos intereses se vieron afectados durante el proceso que inició el presidente de la República de ataque a la corrupción y de transparencia. Hablando de transparencia, también el presidente, y repito, esta es una lucha conceptual, es una lucha ideológica. El presidente planteó, en relación a las organizaciones no gubernamentales, dice, pues hasta existe una contradicción. Organizaciones no gubernamentales que crecieron al amparo de los fondos gubernamentales, de los recursos gubernamentales. Es una contradicción evidente y clara. Entonces, muchos de estas organizaciones no gubernamentales, pues realmente en el fondo siempre cumplieron un papel apegado a defender los intereses, por ejemplo, de las grandes transnacionales en el tema de transgénicos o en el tema del fracking o en temas diversos. Aunque tenían nombres rimbombantes a favor de la naturaleza y en contra de la contaminación, pero no se pronunciaban cuando algunas transnacionales transgredían esos principios que estas ONGs decían defender. ¿Por qué? Porque también recibían de una forma directa o indirecta recursos de esas empresas transnacionales y de la oligarquía nacional. Y ligado a eso también tocó nuevamente el tema de los recursos impresionantes que gasta el gobierno de la República en mantener a organismos paralelos que desarrollan funciones que, por ejemplo, dijo, para ver el tema de las auditorías, existe la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, es un órgano de la Cámara de Diputados, existe la Secretaría de la Función Pública, existe el Instituto de la Transparencia, y etcétera. Entonces hay duplicidad, o se triplica o se cuadruplica el número de organismos o instituciones que existen para tratar un mismo tema, pero que fueron creados a través de un mecanismo de simulación en el periodo neoliberal, porque llegaron al extremo cínico de generar un instituto de la transparencia, que realmente debió haber sido el instituto de la opacidad, porque las primeras determinaciones importantes que tomó este instituto fue precisamente reservar por 10 años una serie de cuestiones que al final quedaron en la opacidad o pretenden quedar en la opacidad, ya sea el tema del Odebrecht y sobre todo lo primero que ellos reservaron, el Instituto de la Transparencia, que al contrario debería transparentar todo, más bien ocultó por 10 años los nombres de las empresas que fueron beneficiadas para dejar de pagar impuestos. Y también lo de Odebrecht, y así le podemos sumar. Entonces, en el fondo había una simulación. Se hablaba de transparencia y de su instituto, que además tiene un presupuesto anual de aproximadamente 1,000 millones de pesos, que podrían reducirse sustancialmente, pero cumple la función opuesta para la que fue creado. En lugar de transparentar, es ocultar, es hacer opacidad. Bueno, entonces el presidente dijo, pues así como eso están también los fideicomisos, que ya la desaparición de estos fideicomisos, de los que han desaparecido hasta este momento, ha implicado para el gobierno federal un ahorro de 75,000 millones de pesos. Y 75,000 millones de pesos implicaría dar crédito de 25,000 pesos a empresas familiares, cooperativas, etcétera, a 3 millones. O sea, lo que se puede entregar en créditos de apoyo a 3 millones de pequeñas empresas es lo que se ha ahorrado tan solo por la desaparición de una parte importante de los fideicomisos. Entonces, el presidente hace un llamado, y con esto concluimos, a pasar de la simulación a la realidad efectiva, a pasar de las mentiras del periodo neoliberal a las verdades en este nuevo periodo que está viviendo nuestro país, a pasar, repito, de la opacidad y de la oscuridad en la información a la transparencia. Y una prueba transparente totalmente de esto fue que se puso a disposición de todas las personas que lo quieran consultar el expediente que enviaron la justicia norteamericana
sobre el general Cienfuegos. Y para cerrar, el presidente dice, pues ahí antes había subordinación a lo que decían en el exterior. Por ejemplo, si la DEA decía algo, se tomaba como válido, ya no había análisis, se daba por hecho. Entonces ahora el presidente dice que no se va a permitir la fabricación de delitos y que no todo lo que viene del exterior tiene que ser aceptado a ojos cerrados, porque eso implica subordinación y pérdida de soberanía. Y aquí se cierra el círculo. El presidente de la República defiende firmemente la independencia de nuestra patria, la soberanía nacional, su integridad territorial y además sin ninguna subordinación a órganos externos, sean órganos financieros, sean órganos económicos, sean órganos de inteligencia, sino que aquí pues ya hay una nueva relación y nuestro presidente, afortunadamente, es el mejor presidente del siglo XXI en nuestro país, está dando muestras de lo que significa la dignidad nacional y la soberanía nacional. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, puedes conectarte con nosotros a través de nuestras redes. Te pedimos y aprovecho para agradecer a los que nos hacen sus comentarios en el Facebook, a los que se han suscrito al canal de YouTube y les deseo que tengan muy buen día. Muchas gracias.